Buenos días, público televidente que hoy, como todos los sábados, nos sintoniza por Teleradio América en su programa Justicias entre comillas. En el día de hoy, nuestro coproductor, Frank Abreu, lamentablemente no nos podrá acompañar en las reseñas de las noticias principales nacionales e internacionales que acontecen en el país, pero nos ha dejado a un cuarto bate, a un All-Star en temas de planificación y desarrollo, el cual doblemente es para mí muy gratificante compartir este programa. Primero, por su preparación en todo lo que tiene que ver en planificación y desarrollo, quien es el licenciado Wilkin Moreno, que ha tenido gestión, un gran servidor público en materia de planificación y desarrollo, tanto en el Ministerio de Hacienda, en el Centro de Operaciones y Emergencia, y ahora nos honra en Bienes Nacionales como subdirector de Planificación y Desarrollo. Además, todas estas luces, también es mi hermano de sangre. Por lo tanto, hoy el programa Justicia, entre comillas, es entre los morenos. Por lo tanto, buenos días, Wilkin, gracias por acompañarnos en este programa. Sí, buenos días a todos los televidentes, gracias por la invitación. Ya yo seré parte de este programa. Staff. Parte de este gran equipo. Y felicitarlo por esta iniciativa y, por supuesto, desearle todo el bien al doctor Abreu en su viaje y un feliz retorno. Muy bien, muy bien. Bueno, uno de los temas centrales que estaremos hablando con el licenciado Wilkin Moreno es todo lo que tiene que ver con bienes patrimoniales, temas muy interesantes y algunos cuestionamientos con respecto a la gestión de bienes nacionales sobre el tema de la titularización que se está llevando a cabo a nivel nacional. Pero es necesario iniciar una de las reseñas que ha consternado a la República Dominicana, que ha sido la muerte, el vil asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Orlando Jorge Mera, por quien es su amigo de infancia, el señor Miguel Cruz. Wilkin, ¿qué tienes que decirnos con respecto a, vienen de las mismas filas políticas que conoce del señor Orlando Jorge Mera? Sí, recuerdo que en el año 97, a finales, conocí a Orlando mediante lo que fue entrar a la JRD. Orlando era el secretario general, Tony Peña su presidente de la juventud. Y en ese momento, en ese afán por lo que era la campaña política, ya en el 98 me arraigué mucho más. Orlando, un santiaguero, nació en Santiago, hijo del extinto presidente Salvador Jorge Blanco, una persona muy afable, muy pasivo, se puede decir que un conciliador. Desde la JRD hasta lo que fue representarnos tanto en el PRD como fundador también del PRM en cuanto a lo que fue ese viejo y nuevo partido. Orlando también fue una persona que dignamente era quien representaba ante la Junta Central Electoral el PRM, se desempeñaba como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el gobierno de Hipólito se desempeñó como presidente del Indotel, en el cual le tocó jugar un papel preponderante, porque en el momento... En la formación y desarrollo de Indotel. En el momento, cuando tomó el Indotel, vamos a decir, ese desorden radial, comunicacional, todas esas prácticas, esas políticas públicas que le tocó a él fortalecer, demostró que como joven se podía hacer un buen trabajo. Más adelante, toda esa lucha titánica desde la oposición para llegar al gobierno y... Ahora mismo, en la actualidad, lo que corresponde a ese manejo y desempeño de lo que era como ministro de Medio Ambiente, llevar esa honestidad, esa honradez que lo caracterizó, y hasta el final de sus días luchó por ser una persona de firmes convicciones. Considero que, disculpa que interrumpa, que
uno de los ministerios que mayores luces puede brindar a la gestión de nuestro presidente Luis Abinader es el Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio muy caliente, un ministerio que históricamente ha vivido cierta lucha por la conservación del medio ambiente, la política tanto de la conservación, de la fauna. Recientemente había llevado a cabo un desmentir unas declaraciones con respecto a unos intereses particulares que habían en la zona de Constanza, hacer construcciones en áreas que eran conservadas. Entonces había muchos intereses con las granceras, que de manera titánica no hubo cuestionamientos en el manejo que llevó el señor Orlando Jorge Mera, que al final evidentemente llevaron a que su amigo Miguel Cruz, su asistente honorífico, por llamarlo de alguna manera, cometiera los vil hechos que cometió en el despacho. Es la segunda ocasión que a un funcionario público es asesinado en su propio despacho. Pasó con Juancito en el gobierno de Danilo Medina y ahora pasa en el gobierno de Orlando Jorge Mera. Gobierno de Luis Abinader. En el gobierno de Luis Abinader. Pero también llama mucho la atención, hermano, el cumplimiento que dice la familia, el comunicado que da a horas del asesinato de su pariente, aún sin que haya sido levantado ni siquiera el cadáver, de que perdonaba al asesino. Yo digo, bueno, ya entendemos que era parte de la convicción de la familia Mera, Orlando Jorge Mera, desde su padre, lo que era no guardar el rencor, como decía su hijo, el diputado, pero considero que fue muy anticipado, sin aún saber cómo fue llevado a cabo los motivos de ese asesinato, perdonar a su agresor, al imputado. Tanto así que vimos que el mismo presidente de la República dijo, bueno, la familia lo perdona, ahora tenemos que ver si lo perdona Dios, o sea, el presidente, que Dios lo perdone. Entonces, también todavía no sé si ha sido concretizado de que la familia se iba a constituir en autoría civil, no así en materia penal. Diríamos, bueno, pero es que si lo ha perdonado por haberlo asesinado, también no va a exigir una pena. Le está dejando todo el peso desde el punto de vista de órgano persecutor de la sanción penal al Ministerio Público, a la confianza plena al Ministerio Público, a que exigirá la pena justa de este proceso, pero con posterioridad podrá exigir si no está de acuerdo con la pena que pida. Supongamos, el Ministerio Público luego acusa por homicidio y entiende los familiares que debió ser asesinato por 30 años. Son situaciones que yo entiendo que son un poco anticipadas en cuanto a solamente, para que el público entienda lo que es constituirse solamente en autoridad civil, es solamente solicitar indemnizaciones civiles, económicas, por los daños y perjuicios que ha ocasionado a la familia, a los hijos, la muerte de su familiar. Entonces solamente pedimos indemnización económica. Quizá alguno del público televidente dirá, bueno, entonces si lo perdonamos penalmente en cuanto a los hechos que cometió, ¿por qué buscar una indemnización económica? Son cuestionamientos que son buenos, que aún no están claros. No sé si para ti está claro cuáles fueron los motivos que llevaron a Miguel Cruz. Miguel Cruz es una persona que para el público que lo conocía en su entorno... Lo conocemos como Curita. Le decían Curita. Sí, ¿Y cómo era su actitud? ¿Era una persona realmente violenta? Bueno, mira, yo siempre lo vi a él, incluso... si no me equivoco, lo veía siempre acompañado hasta del mismo presidente Hipólito Mejía, muy cercano a la seguridad de Hipólito. Tú sabes que él, como se ha manifestado en un modo u otro, fue una persona que portó armas, era representante de la Caranday, fue una persona muy cercana al tema militar por ese asunto de esas importaciones. Nunca, en lo que yo pude... lo que pude ver de él, nunca vi una persona agresiva, así mismo lo manifiestan otras personas, una persona cercana a Orlando, me imagino que en un acto de desesperación, en cualquier condición humana, le pudo haber afectado la parte emocional. Eso es un tema que sería bueno que en su momento se aclarara bien,
ahora. Son situaciones muy penosas, es un tema muy complicado. El ser humano hoy en día a nivel de violencia, en esos perfiles psicológicos, en esas actuaciones, hay muchos agravios, hay muchas complicaciones en el aspecto psiquiátrico. Habría que ver hasta qué, bajo qué sustancia pudo haber estado esa persona, si tomó antes de, si ingirió algún tipo de sustancia. Son condiciones que ya se aclararán, pero lo lamentable es que perdimos un ser humano valioso, perdimos un político con unas luces increíbles, perdimos a un compañero de partido que tenía mucho que brindarnos, una familia que, como tú decías, inmediatamente se fue al perdón. Mira cómo su hija pertenece a un sistema cristiano religioso. Sin embargo, es tan penoso como que las imágenes desgarradoras de la familia en ese funeral y todo lo que fuimos y estuvimos acompañando desde el partido hasta lo que fue darle su cristiana sepultura. Nosotros decíamos, Wilkin, en el programa anterior, en cuanto a la descomposición y los índices de violencia que están azotando a la República Dominicana, tanto así que los Estados Unidos, a su embajada y a todos sus ciudadanos que quieren viajar a la República Dominicana, establecieron una alerta con respecto a los cuidados que deben de tener a viajar a la República Dominicana. O sea, ya el tema de la seguridad ciudadana y de la violencia y de la delincuencia que azota al país, vamos a decir que internacionalmente nos está afectando, porque ya sectores turísticos tan importantes como son los Estados Unidos, y para el tema de la inversión, que son factores importantes al momento de venir a la República Dominicana a invertir, ya están emitiendo alerta por las situaciones que pasan en la República Dominicana. Por lo tanto, no son situaciones de reflejo, sino realidades, cuando organismos internacionales han puesto atención a sus ciudadanos previamente. Y por eso decíamos en el programa anterior que debemos de ver, con lo que ha pasado con Orlando Jorge Mera, que el tema de la violencia que azota a la República Dominicana no atañe solamente a situaciones de barrio, a situaciones de la clase media, clase baja, como la violencia afecta a todos los sectores. Y por eso nosotros debemos de enfocarnos en verificar las situaciones endógenas, internas, psicológicas, económicas, que de una manera u otra están afectando a la ciudadanía dominicana. Luego de la pandemia hay una sensación de inseguridad, hay situaciones propias que pienso en cuanto a lo que es la salud mental, en cuanto a los niveles de estrés, de expectativa que tiene la ciudadanía, que debe de ser enfocado por esos órganos multidisciplinarios que están viendo la seguridad ciudadana, que entiendo que seguimos adelantándonos o anticipándonos a dar informaciones estadísticas que mañana pudieran ser cuestionadas. Vemos como a principios de semana las autoridades indicaron que han logrado su objetivo, llevar la seguridad a las calles. O sea, ¿cómo podemos medir estadísticamente que ha bajado la delincuencia y la seguridad ciudadana se ha mantenido en un 25%? O sea, por más que quisiéramos llevar tranquilidad a la ciudadanía, en una semana, tú que trabajas mucho el tema de planificación y desarrollo, podemos decir que en una semana ese equipo multidisciplinario de Mi País Seguro que estableció nuestro presidente ha dado fruto para que en una semana pudiéramos establecerle eso a la República Dominicana. Sí, es correcto. Los niveles de violencia no solo son en República Dominicana, son a nivel mundial. Vimos como en Estados Unidos irrumpió un joven y abrió fuego en una escuela. Hemos visto también como en otros lugares, como el presidente de El Salvador también ha tenido que asumir el tema de la pandilla. Hay que analizar el tema de lo que ha sido el COVID, ese encierro, ese destape hacia la calle. Hay que analizar profundamente, mediante un diagnóstico, qué está ocurriendo, que las autoridades están trabajando de una manera, vamos a decir, apresurada, en la transformación de lo que son las políticas públicas de seguridad pública. Pero en respecto a la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana, que son temas muy diferentes, y focalizando lo que tú me preguntas, la seguridad pública, más específico en las acciones de prevención y respuesta a lo que son las acciones policiales, en conjunto con las acciones militares, es posible y es muy
evidente que se ha reducido en un 25%. Ha expresado el propio jefe de la policía, ha expresado el ministro de Interior y el propio asesor policial en lo que es la reforma, que ese 25 ha sido en cuanto al accionar de la calle. Tal vez no así, muy focalizado en lo que es ya globalizar una estadística de lo que es la seguridad ciudadana en sí, porque en lo que es política pública, de seguridad pública, que tiene que ver especialmente con lo que es la prestancia de los servicios de respuesta que dan las autoridades, en este caso policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ese movimiento de proteger la calle ha traído una reacción de evitar que esos delincuentes, que esos maleantes que estaban delinquiendo en la calle, frenen esa participación. Quizás no así, en hablar que esa estadística se vaya a la seguridad ciudadana, que me imagino son cosas que ellos están manejando en una tela de juicio totalmente bifurcada. Esa es buena la observación que haces, porque decíamos en el programa anterior que con respecto a la seguridad pública, es bueno que ha hecho esa diferencia de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Mi preocupación de que estemos enfocados en que la garantía de bajar los índices de violencia y de delincuencia en las calles esté en manos de ese trabajo mixto de la policía y de los militares. Siempre he dicho que a corto plazo son medidas que pueden dar un efecto positivo para bajarlo, pero no hacia largo plazo. Debemos entender que incluso hasta de percepción, ver una ciudad militarizada para contrarrestar la delincuencia, aparte de la mala imagen que puede ocasionar nacional e internacional, también es una situación de tener de sumo cuidado con el tema del respeto a los derechos ciudadanos y al debido proceso que debe ser llevado al momento del libre tránsito y de la presunción de inocencia que se debe de tener en cada momento de cada una de ellas. Esa situación es bueno tenerla clara. Otra de las... ¿Quieres algo agregar sobre ese tema? Sí, que realmente eso es como tú criar mal un hijo y esperar que el niño haga algo ya grande y darle una galleta, o decirle no haga tal cosa y tráncate en la habitación, ponerlo como de castigo, pero ¿qué va a pasar después que salga del castigo? ¿Va a mejorar o va a seguir en la misma condición en la que tú le pusiste ese castigo? Y realmente tenemos que saber que los militares no tienen el accionar de ellos, su conducta no es una conducta de resguardo o prevención a los derechos humanos y civiles, más bien el militar está entrenado para proteger lo que es la seguridad nacional, y como seguridad nacional no tiene, aunque sí hay, vamos a decir, condiciones en ellos, especiales como seres humanos, pero su accionar y su adiestramiento, su capacitación, no está dirigida a esos fines como lo es, en este caso, la Policía Nacional. Pero se hacía necesario, porque de un momento a otro vimos cómo se desbordó la delincuencia, cómo se desbordó de una manera sospechosa las condiciones de agresividad y de armamento de esos ciudadanos en esos lugares. No veo que se haya aplicado de mala manera, porque sí se interviene en seguridad nacional cuando se habla de pandillismo, cuando se habla de articulaciones zonificadas, sicariatos, cuando se habla de sicariatos, ya debe entrar algo más que la seguridad pública. Es correcto. Debe entrar la seguridad ciudadana, debe entrar esa coparticipación de elementos de protección del Estado, porque ya es un elemento subjetivo más allá del accionar de la seguridad pública que tiene y conlleva la Policía Nacional. Bueno, excelente, excelente. Uno de los temas también que ha la República Dominicana en la semana ha sido el viaje de nuestro presidente Luis Abinader a la Cumbre de las Américas. Ha sido una cumbre muy dividida en cuanto a opiniones. Primero porque en la sede que fue llevada a cabo en Joe Biden, en California, no invitaron a los países que entienden que no son democráticos y que han transgredido y violan los derechos humanos de sus nacionales, como es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Varios presidentes, incluyendo Luis Abinader, previo a su viaje, consideró de que debían de ser invitados todos los presidentes, pero además de eso, vemos como el presidente de México, López Obrador, y el de Bolivia no participaron a la cumbre por entender que debían de ser invitados todos y cada uno de ellos. Pero también tuvieron manifestaciones, ya insisto, en sus declaraciones, en su participación de cada uno de ellos, de Argentina y Perú,
donde ambos establecieron de que debía de ser invitado estas naciones y sus presidentes, por entender que la Cumbre de las Américas es un espacio donde convergen las ideas, donde una de los ideales que tiene la Cumbre de las Américas es influir y crear acuerdos entre las naciones. Pero también vimos como Colombia entendió que reforzó a los Estados Unidos también en sus declaraciones, entendiendo que no existía espacio en la Cumbre de las Américas para naciones que de una manera u otra transgreden los derechos humanos. Este tema lo vamos a ampliar y escuchar tus opiniones por otras situaciones, como fue la declaración de nuestro presidente, luego de unos comerciales. En Teleradio América siempre nos hemos caracterizado por ser libres, plural e independientes. Es por ello que hemos sido reconocidos por RT Noticias en la búsqueda de la libre difusión del pensamiento, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración ni fronteras. Teleradio América, canales 12 y 45. Saludos amigos. Carlos Moreno y quien les habla, Fran Abreu, aquí para invitarles para que cada sábado a las 8 de la mañana nos vean aquí por estos mismos canales, 12 y 45 de Teleradio América, en una producción. Les esperamos. Bueno, público, siguiendo hablando con el tema que nos quedamos sobre el Cumbre de las Américas, la posición de la República Dominicana al momento de las declaraciones que tuvo la oportunidad nuestro presidente de no poder seguir cargando con el tema de las situaciones migratorias, de salud y en parte económica que sufre la vecina isla de Haití. Sin la ayuda internacional real, verdadera, continua y permanente, es imposible que todavía en esta región exista un país con los índices de pobreza, de inestabilidad económica, institucional que vive nuestro querido y vecino país de Haití. Pero vemos que estas declaraciones, yo estaba muy en la expectativa de si iban a estar al mismo nivel cónsono de armonía y de criterio de el homólogo presidente de Haití, el ministro de Haití, Daniel Henry, con respecto a esos temas. Pensaba que iba a agradecer el apoyo que siempre ha brindado la ciudadanía dominicana a estos temas. Veo también que o hubo una falta de coordinación o alguien no estaba diciendo completamente la realidad y la verdad de lo que se habló, porque vemos que el primer ministro, las primeras declaraciones que da del encuentro que tuvo en privado con nuestro presidente Luis Abinader, es que se había llegado a un acuerdo entre la República Dominicana y Haití para regularizar el tema migratorio de estatus legal de los ciudadanos haitianos que se encontraban de manera ilegal en la República Dominicana y que también
el presidente Luis Abinader le había reiterado el apoyo de la ex ministra de Salud Pública para dirigir la Organización Panamericana de la Salud, situación que es desmentida por las autoridades de manera oficial, diciendo que esas declaraciones y ese acuerdo no habían sido llevados a cabo. Entonces, una mala interpretación del exministro de Haití, unas palabras que fueron sacadas de contexto en una reunión privada. ¿Qué tiene que opinar, Wilkie, al respecto? El presidente Luis Abinader fue muy valiente, muy responsable en las declaraciones que emitió. Yo creo que de las pocas veces que un presidente se ha atrevido a decirle a los organismos internacionales, a referirse directamente ante todos esos primeros mandatarios sobre la necesidad de unificar esfuerzos por Haití. La República Dominicana viene cargando de una manera forzosa las condiciones actuales de Haití, pero nosotros no podemos con Haití. Los organismos internacionales deben ayudarnos, deben cooperar para que nosotros podamos salir un poco de esa carga y, por supuesto, nuestro hermano, nuestro pueblo hermano, vecino, país vecino Haití, requiere de un mayor esfuerzo de toda la comunidad internacional para poder desarrollarse. Siempre hay confusiones en los términos de cómo se expresa Haití, de cómo Haití coge las palabras, cómo coge las políticas que nosotros aplicamos con nuestro hermano vecino. Siempre hay unas confusiones, pero es producto de un gobierno que en efecto no está articulado. Un gobierno fallido, un Estado fallido. Cuando hay un Estado no está cohesionado, es difícil que pueda salir de buena calidad un criterio unificado y un criterio que vaya acorde con lo que se refiere en este caso, señor presidente. Lo que sí está claro es que Haití requiere de la comunidad internacional. El presidente encaró de una manera efusiva en su discurso que la comunidad se integre a apoyar a Haití, y nosotros debemos apoyar el discurso del señor presidente, porque hay muchas cosas que no se ven, hay muchas cosas que la gente no la entiende. Cuando se habla de que tenemos que cargar con muchos aspectos de salud, económico y hasta de seguridad nacional con el país con el país hermano en la frontera, son situaciones que nos afectan a nosotros en diferentes ambientes y en diferentes instrumentos económicos del país. Pero bueno, si el presidente habló sobre esa necesidad de ayuda hacia Haití y los problemas migratorios, queda que el Estado de manera oficiosa establezca las razones por las cuales solamente República Dominicana y Bolivia no firmaron el acuerdo sobre migración, uno de los más importantes, sobre el acuerdo migratorio, de una migración, esa palabra siempre queda entre comillas en toda la prensa nacional e internacional, una migración ordenada, o sea, el respeto migratorio, pero que exista un acuerdo en el que exista una migración ordenada, y República Dominicana no la firmó y Bolivia. Hay que ver si el contenido de ese acuerdo es lesivo para la República Dominicana, que evidentemente estamos ante un país con una extrema pobreza, con una carga de necesidades que al nivel de la carga de salud pública, por ejemplo, que sabemos cómo, no solamente en el tema parturiento, sino también en el tema de un sistema frágil de salud que tiene Haití, como la República Dominicana tiene que erogar millones, cientos de millones de pesos a la salud de esos inmigrantes haitianos que vienen a la República Dominicana, algunos de ellos única y exclusivamente a dar a luz o a recibir atenciones médicas. Hay que ver si esa carga de lo que le han llamado en ese acuerdo migratorio ordenado tiene una carga impositiva demasiado alta para la República Dominicana, porque creo que en esa cumbre, en ese acuerdo migratorio, tiene que hablarse de un balance ordenado, no solamente desde el punto de vista de ayuda humanitaria, pero también de sostén económico del país que recibe la mayor carga negativa de ese recibimiento migratorio. Bueno, para entrar en ese punto, es que para hablar de una migración ordenada, se requiere un país ordenado. Exacto. Tú no puedes abrir, ser un poco abierto, frágil, en una frontera que tú no sabes si te van a pasar droga, te van a pasar armas, si tú no sabes las condiciones de salud de los ciudadanos que pueden venir a transmitir, si tú no sabes cuál es el gasto
de nuestro producto. El problema de identidad, Wilkin, que la mayoría de los haitianos, una gran parte de los haitianos no se encuentra identificado, no se encuentra con una acta de nacimiento. Fíjate que en la Sursa, luego de que tuvieron que sacar a pedradas a la Dirección General de Migración, luego de hacerse un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas, dentro del conjunto de personas... A la ciudad Juan Bosch. A la ciudad Juan Bosch, en la ciudad Juan Bosch, disculpa, sí. Ahí cuando se hizo esas requisas, fueron arrestados más de 20 personas que además de estar en un estatus migratorio ilegal, tenían hechos pendientes en Haití, pero ¿de qué hecho hablamos? De asalto a mano armada, asesinato, violaciones. O sea que también tenemos un problema de una carga migratoria que viene hacia la República Dominicana, de personas con un alto nivel de delincuencia, que viene entonces a cargar aún más a la República Dominicana, que tiene un problema de seguridad ciudadana y de violencia. Otro tema importante en la cumbre de las declaraciones que dio el presidente Luis Abinader es con respecto al shock petrolero, que es por primera vez de manera histórica que la República Dominicana no ha tenido una ayuda internacional con respecto al tema del petróleo, como lo hizo históricamente o ha sucedido históricamente en las dos grandes crisis con el tema de la subida de los derivados del petróleo que recibimos primero de México con el famoso Pacto de San José, que tanto agradecemos, y como también sucedió con Venezuela más recientemente. Pero hay que entender que el tema de impacto de los combustibles afecta a nivel mundial, tanto así que Estados Unidos ha tenido que tomar muchas medidas internas para poder de una manera u otra contrarrestar la alza de los petróleos a nivel internacional, aún teniendo una de las más grandes reservas petroleras del mundo. Incluso hay estados que han quitado los impuestos al petróleo, al combustible, como una forma de aligerar la carga. Pero vemos como ya para julio se ha emitido a nivel internacional del tipo de petróleo que uno compra, que la compra para julio ha subido a $132. O sea, ya ha roto la barrera que había dicho el presidente Luis Abinader, que luego de $110, la carga... De 113. 115. De $115 iba a subvencionar la subida del petróleo, pero ya a los niveles históricos que ha llegado es una carga un poco difícil, que debe de, en otras estrategias, ver con el resultado del aumento del combustible, tendrá un tema, además de la inflación, de la canasta familiar. Mira, una de las cosas que este gobierno va a tener que trabajar es la parte llana con la ciudadanía en cuanto a este tipo de temas. Uno de los logros más resaltantes del presidente actualmente es el manejo que se ha tenido con el subsidio al petróleo, con el subsidio al combustible, mejor dicho. Imagínense que países como Estados Unidos ha tenido que incrementar el valor de su combustible prácticamente entre un 30 y un 40% de lo que antes de la pandemia costaba. Países como Panamá, países como los países centroamericanos y suramericanos han tenido que incrementar el combustible casi a mayores niveles que nosotros. Sin embargo, ese subsidio que el presidente y todo el gabinete económico ha manejado, lo ha hecho de una manera magistral. Tanto así que el ciudadano ha sentido de una forma u otra los aumentos del combustible, pero no como debería realmente de impactar, lo que significa que se ha hecho hacia la población una reducción de una carga que en la parte sensacional, vamos a decirlo así, sensitiva de la ciudadanía en la compra del mismo, se hubiese visto todavía mucho más afectado. Una también de las últimas noticias importantes de la Cumbre de las Américas es que se une a la Alianza para el Desarrollo y la Democracia, se une Ecuador. Ya esa alianza que ha logrado los países de Panamá, Costa Rica y la República Dominicana. Yo creo que esos son uno de los grandes logros y yo felicito al presidente Luis Abinader en cuanto a esa política exterior internacional, de que, bueno, fíjense cómo ha habido esos conflictos, cómo en la Cumbre de las Américas todos los gobiernos no se han puesto de acuerdo en situaciones comunes y básicas. Entonces, yo considero eso. Bueno, vamos a tratar de que entre los países en que tenemos situaciones comunes de economía, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Panamá, Costa Rica, República Dominicana, creo que se va a sacar un beneficio positivo
muy positivo para todas las naciones. Fíjense que distinto sucede con Colombia, porque en esta alianza de desarrollo para la economía, de una forma sostenible y democrática, y con respecto al papel que juega cada uno de los estados de sus intereses internos, principalmente de la producción, no se invitó a Colombia. Colombia vino a la República Dominicana y anunció un acuerdo bilateral entre la República Dominicana, pero cuando tú miras la balanza en cuanto a las exportaciones de un país y otro, evidentemente Colombia es un país sumamente desarrollado a nivel de comercio y de producción, y que si hay una alianza debe de ver cuáles serían los productos de intercambio que de una manera u otra no perjudiquen a la República Dominicana. Yo felicito al presidente, que creo que es un líder internacional, que lo comprueba en obtener y conseguir de manera conjunta con los otros países que también Ecuador se una a esa alianza. Si no podemos ponernos de acuerdo todos en este que es el patio del mundo, las Américas, de Estados Unidos, no lo podemos conseguir con México y los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacerlo con países con situaciones afines, que podamos entre nosotros de una manera u otra sacar provecho de lo que es la producción nacional e internacional. Sí, es correcto. Vuelvo y te repito, el presidente Luis Abinader se ha convertido en un líder latinoamericano, y yo me iría más allá. Si el presidente Abinader se dispone, como lo viene haciendo, se puede convertir en un líder todavía más internacional, pues el mundo carece de liderazgo. Latinoamérica carece de un liderazgo producto de vamos a decir, esa quiebra institucional que tienen esos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y ahora mismo Luis Abinader ha demostrado que él puede tener el liderazgo, que tiene el control. Claro, es un alumno de un partido democrático, es un alumno de José Francisco Peña Gómez, un hombre que luchó e internacionalizó su nombre y nuestro país, y Luis Abinader viene de una escuela que va a dar cátedra de lo aprendido como primer mandatario. Wilkin, caramba, uno de los temas principales por el que te hemos invitado es para que nos ilustre un poco con respecto a los bienes patrimoniales y el trabajo que se está realizando en bienes nacionales. Yo tengo algunas preguntas y cuestionamientos positivos, en su gran mayoría, con respecto a este tema y este trabajo que se está llevando a cabo de bienes nacionales. Por favor. Bueno, sí, lo que me corresponde como subdirector general de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Bienes Nacionales. En la actualidad se está trabajando, el presidente Luis Abinader ha colocado en esa posición al licenciado César Cedeño, lo ha puesto como director general de Bienes Nacionales, pero también honorífico del Consejo Estatal del Azúcar. ¿Buscando qué? Buscando una fusión institucional que fortalezca a bienes nacionales y que transparente en esa eliminación de la Ley 7 lo que ha sido el Consejo Estatal del Azúcar, que durante años eso ha sido un elefante blanco, que se ha utilizado para muchísima corrupción. Para muchos bienes para los funcionarios públicos. Y una repartición de todo el que ha llegado allí. En esta gestión no ha sido así. Fíjense que en esta gestión en 2 años no ha salido ninguna crítica, ningún problema, ni de bienes nacionales, ni del Consejo Estatal del Azúcar, que durante años no pasaban 3 meses sin que hubiera un escándalo de venta de terreno, los muertos de San Pedro de Macorís por estar vendiendo duplicidad de inmuebles. Precio por debajo. Sí, nosotros encontramos allí ventas de muchísimos inmuebles, 3 y 4 ventas se realizaron, pero no le corresponde a bienes nacionales. Está realizando actualmente una fusión con el Consejo Estatal del Azúcar, mediante una ley que va a suprimir la Ley 7 definitivamente, y todas esas unidades de negocios pasarán a formar parte a bienes nacionales. Bienes nacionales durante años, se puede decir más de 20 años, no ha cumplido su rol de administrar, cuidar y preservar los bienes del Estado. El patrimonio nacional no está contabilizado, es una realidad. Eso es algo que a mí me tiene espeluznado, Wilkin, como desde el año 1960, 62, luego del ajusticiamiento de Trujillo, o sea, estamos hablando que luego de una sociedad democrática, 60 años han acontecido
a la fecha, más de 60 años, y aún la República Dominicana no tiene el Estado una contabilidad exacta de cuáles son los bienes del Estado, incluyendo, de verdad reconozco, desconocí hasta que en este gobierno se estableció que donde se encuentra el Palacio Nacional, los terrenos, no se encuentran debidamente titulados. Mire, un mal de fondo. Vamos a la historia. Por ejemplo, desde los nombramientos en bienes nacionales, tú te das cuenta que aquí durante años no le ha interesado a los gobiernos, por ejemplo, del PLD, nombrar a una persona con la responsabilidad de cuidar el patrimonio. Eso fue un botín de los partidos aliados. Si te vas a la historia de 20 años, te vas a dar cuenta que siempre se le entregó bienes nacionales aliados del PLD. Era como un tente ahí. Mete tus compañeros a trabajar política, ponle una botella y resuelve como comúnmente se conoce. Ahora, técnicamente hablando, la cibernética institucional de bienes nacionales, por primera vez después de más de 20 años se está llevando a cabo. ¿Qué significa esto? Que la logística que el presidente Luis Abinader ha aplicado para preservar y recuperar el patrimonio nacional se está cumpliendo. Significa esto que con la nueva ley que va a suprimir el CEA y con la nueva ley que va a reforzar a bienes nacionales, el patrimonio nacional será contabilizado, será preservado, administrado y por fin se sabrá con qué cuenta República Dominicana. Como tú indicabas, desde Trujillo hasta la fecha, el único presidente que se ha preocupado por eso es Luis Abinader. En esa designación que hizo al licenciado César Cedeño, él procuró nombrar a una persona, primero con la cualidad de don César, que es una persona noble, pero segundo, comprometido con el país. Y los funcionarios que lo estamos acompañando tenemos esa misión. Bueno, Wilkin, vamos ahora a una pequeña pausa. He escuchado la parte teórica, te felicito en las situaciones que ha dicho y el interés, pero quisiera luego de la pausa que nos explique de manera concreta, práctica, qué se está haciendo, que me hable de números, situaciones que luego que termine el programa pueda hacer por cualquier ciudadano analizado, que esas situaciones emocionantes que está diciendo se están realmente llevando a cabo. Luego de la pausa. Amigos, Carlos Moreno y quien les habla, Fran Abreu, aquí para invitarles para que cada sábado a las 8 de la mañana nos vean aquí por estos mismos canales, 12 y 45 de Tele Radio América, en una producción. Les esperamos. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Bueno, amigos, vamos en esta fase final del programa a hablar y terminar con un tema tan importante como son los bienes patrimoniales. O sea, hemos escuchado al licenciado Wilkin Moreno estableciendo cuál es el interés tanto del presidente Luis Abinader
como de el director de Bienes Nacionales, el señor César Cedeño, y el de Planificación y Desarrollo de la misma, el subdirector Wilkie Moreno, de llevar a cabo esa política de titulación del Estado, de identificación de bienes que se encuentran en manos de particulares, pero ¿eso es el interés o realmente cuáles son las medidas que ahora se están llevando a cabo para poder llevar a cabo de manera específica, continua, ese deseo? ¿Queda solamente como un deseo de Bienes Nacionales y del presidente? No, mira, en una cifra récord, nosotros hemos recuperado miles de metros del Estado. Metros inmuebles que estaban en manos de particulares, que hoy en día volvieron a formar parte del Estado, titulados de nuevo a nombre del Estado Dominicano, pero también nosotros hemos recuperado y hemos instaurado los sistemas que no se estaban utilizando, como en el caso del CIAP, los títulos de los terrenos que se encuentran, los inmuebles que se encuentran, las instituciones estatales no estaban tituladas a nombre del Estado, todavía estaban, tú sabes que se hacían expropiaciones, se construían en el terreno para lo que fueron expropiados, un hospital, destacamento, en particular, por ejemplo, el mismo terreno donde estaban las Fuerzas Armadas, donde está el Ministerio de Defensa. Se han pasado esos títulos a nombre del Estado Dominicano. Perfecto. Que no estaban. Estamos hablando de que Bienes Nacionales tiene en la actualidad registrados y ya sistematizados y formalmente en un sistema 8.500 títulos que no estaban registrados ni estaban de una forma u otra contabilizados y se están llevando a cabo. En la actualidad, Bienes Nacionales entró a programas como PROGEF y recién aprobado por el BID, un programa que nosotros lo encontramos con 5 años de atraso. El Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso de PROGEF, prácticamente tenía más de 4 años por realizarse ese programa y nosotros hemos llegado y en meses lo hemos puesto a marchar, donde la titularidad para los fines de contabilidad pública, para los fines de registro, se está llevando eso a un ejercicio diáfano, claro y transparente. Pero no obstante, también nosotros encontramos un descrédito total en cuanto a cada uno de las unidades de negocio del CEA, y se ha llevado a cabo un trabajo para identificar, prevalorar y poner en funcionamiento cada una de esas unidades de negocio. ¿Qué son unidades de negocio? Para que el público pueda saber qué significa. El Consejo Estatal del Azúcar, cuando Trujillo lo convierte, vamos a decir, en unidades del Estado, esas empresas pasaron al Estado, llega la Ley 7 posteriormente y pasa eso al Estado en concreto a través de un consejo que se llama Consejo Estatal del Azúcar. Tenía diferentes, vamos a decir, empresas. Esas empresas que formaban parte de diferentes patrimonios, en el caso del Consejo Estatal del Azúcar, como son los ingenios, producen y generan ingresos. Venden azúcar, venden melaza, venden alcohol, entre otras. Pero esas unidades de negocio, como son las minas también, no estaban prácticamente supervisadas y administradas de una manera... contabilizada entonces. No, mucho menos contabilizadas, pero no estaban dentro del marco transparente. ¿Qué se ha hecho? Se ha recontratado, se le ha quitado a personas esos contratos que tenían de manera fraudulenta, algunos vamos a decir adulterados, que no pagaban, años que ni siquiera presentaban un pago, y hemos ido llevando a cabo un proceso de recuperación y recontratación de esas unidades de negocio. Las unidades de negocio son las minas, los ingenios, los contratos de inmueble, de terreno. El presidente, desde que llegó, dictó un decreto que no se permitían las ventas de terrenos a particulares. Se ha respetado y llevado a cabo el pie de la letra. El licenciado César Cedeño ha dado las instrucciones y así se ha manejado tanto Bienes Nacionales como el Consejo Estatal del Azúcar. Dichas unidades ahora pasarán a Bienes Nacionales y por primera vez el Estado Dominicano tendrá una administración transparente y diáfana de sus patrimonios. ¿Qué trabajo, ya sabemos con respecto a la titularización de bienes del Estado, pero me dio la impresión que cuando hablamos de titularización de bienes del Estado son bienes identificados que no están titularizados, o sea, pero ¿existen o no hay una serie de bienes del Estado que no se encuentran identificados, además de no titularizados, o
existen aún una serie de bienes que están en manos de particulares y que no han sido obtenidos. ¿Cómo la dinámica para poder hacer una y otra? Se han identificado, mediante el Departamento de Recuperación, la titularidad de que en su momento estuvieron a nombre del Estado y que de manera fraudulenta o tal vez de manera irregular pasaron a manos de particulares. Pero también hay terrenos que fueron expropiados que no fueron titulados y viceversa. Ahora, ¿cuál es la situación? En el caso, por ejemplo, que tú mencionabas del Palacio Nacional, el Palacio, como era un terreno que en su momento tuvo en otras manos, en el caso de los Trujillo, hasta quizá otras familias cercanas, cuando se tomó la apropiación de toda la amplitud del palacio, nunca ningún gobierno se preocupó por llevar una titularidad, vamos a decir, unificada de todas esas, vamos a decir, esa parcela, de ese distrito catastral que se levantó. Hubo un interés en el pasado, es cierto, como una vez expresó Ángel Locual, me parece, que entró en esa discusión, pero no hubo el interés de crear un título donde el Estado Dominicano pasara a hacer de eso un patrimonio, de ese patrimonio una contabilidad y de esa contabilidad un número, una cifra que le da la valorización y el estándar que se requiere para que esté en un sistema, que es lo que se ha hecho en este momento. Una pregunta, como encargado de planificación y proyecto, como su director de bienes nacionales, 2 años son suficientes, tienen un esquema de cumplir con las metas y objetivos en 2 años de gestión. No, es imposible. En 2 años de gestión se pueden exhibir logros. El logro principal ha sido el de la transparencia, el de hacer cambios que generacionalmente no se veían. A bienes nacionales, a mí, por ejemplo, hay personas que se me acercaban y me decían, yo tengo 20 años tras de una firma. Yo te voy a poner un ejemplo que estoy autorizado a darlo. Es el caso de un señor que es el dueño de Batiza. ¿Te acuerdas? Los uniformes Batiza, muy famosos. Sí. Ese señor fue a mi oficina, se presentó con una funda de comida. Y me dice, mire, siempre llevaba dulces allá. Yo digo, pero ¿por qué usted hace eso? Y él me decía, para finalizar, no, mira, lo que ocurre es que yo siempre vengo aquí, yo tengo más de 15 años viniendo aquí atrás de que mi madre se pueda ver con el título de su casa. Increíble. Cuando indagamos y averiguamos, lo que hacía falta era remitirlo a la jurisdicción inmobiliaria después del levantamiento y de lo del deslinde de su terreno. Increíble. O sea, un señor duró 15 años dando viajes. Increíble. Cuando le titulamos a esa persona que se fue con su título a nombre de su madre, el señor hasta lloró en el despacho. 20 años detrás de una firma para remitir un documento. Creo que entonces concluimos lo que es uno de los males principales de las instituciones públicas y de los servidores públicos, que es el servicio. O sea, la voluntad de hacer las cosas bien y hacerla en tiempo récord. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Ha sido de verdad muy gratificante contar con un experto en la materia de planificación y desarrollo. Te vamos a comprometer, nuestro coproductor, amigo y hermano Fran Abreu y yo, a que vuelvas al programa para que hablemos de planificación y desarrollo. Entiendo que uno de los temas principales que falta en la República Dominicana en esta gestión es hablar claro sobre planificación y desarrollo. Si tienes algo más que agregar o quisiera en un próximo segmento. Agradecer por la invitación y yo me comprometo a que trabajemos y hablemos de lo que es la ley de planificación e inversión pública, una ley que la gente debe conocer, todo, de dónde salen los consejos de desarrollo, de dónde es el plan plurianual, de dónde sale una planificación de un programa operativo anual, de dónde esos programas de estrategias institucionales se conforman, que la gente entienda que el gobierno es una articulación y es vamos a decir, es un mecanismo transversal de mecánica institucional. Bueno, amigos, agradecer a todo el público que nos ha sintonizado para su programa Justicia, entre comillas, y les esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana con un cafecito por aquí, por su canal Teleradio América. Buenos días y muchas gracias por su sintonía.